Amén. Y buenas tardes, hermanitos. Ya hemos estado estudiando estos temas de evangelismo desde hace ya tiempo y estamos ya llegando a la recta final. Estuvimos viendo los principios básicos del evangelismo, de cómo enseñar la palabra, de cómo estar preparados, de siempre ser diligentes, de no contender. Este fue el principio. El propósito, salvar almas, buscar al perdido, valorizar las almas y impartir el conocimiento que Dios nos ha dado. Y para poder usar el método de Jesús, procurar conocer a los hombres, saber qué es lo que están, tratar de saber lo que están pensando y queriendo hacer. Y nuestro propósito con ellos es cambiarle el corazón, quitar el corazón duro y darle un corazón blando de carne suave, sincero, humilde, el corazón de Cristo, ¿verdad? Y vimos que no se puede lograr si no amamos a los perdidos. Y luego ya cuando queremos saber si una persona se ha convertido en realidad, no solamente que salga del agua, ¿verdad? Porque puede salir del agua y tener otras ideas, otros pensamientos. Pero vemos que entendiendo que la mente y el corazón son sinónimos en la palabra, es un alma que quiere aprender y cree, ¿verdad? Que tiene sentimientos, que tiene una conciencia agudizada y se arrepiente, que obedece, quiere obedecer y se ha bautizado, claro. ¿Verdad? Que el corazón de nosotros, un corazón convertido nos reprende y un corazón convertido confía en Dios, ¿verdad? El crecimiento espiritual lo tenemos que provocar en cada quien una vez que siga evangelizada la persona, porque es mandato de Jesús primeramente. El lugar del crecimiento espiritual es solamente en la iglesia, no puede haber crecimiento espiritual fuera de la iglesia, porque no han recibido el Espíritu de Dios y eso lo reciben cuando se bautizan. Y los que deben de enseñar son evangelistas, pastores y maestros usando naturalmente la palabra de Dios, que son los apóstoles y los profetas. Y el ambiente tiene que ser espiritual para que entiendan espiritualmente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, las características de los nuevos cristianos que tienen la voluntad de aprender, tienen un esfuerzo constante y practican lo que están enseñando. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los elementos que mejoran el aprendizaje? Ahí es donde estamos ahorita y ahí es donde vamos a empezar. ¿Algún comentario antes de empezar de una vez? Si no, vamos a seguir adelante. Si alguien, por favor, me hace el favor de leer Mateo 28:20 y otro lea Mateo 13 del 19 al 23. Pueden leer Mateo 28 del 18 al 20 si quieren. Por favor. Amén, hermano. Voy a leer Mateo 28 del 18 al 20. Dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mi hermano, leo el seguido al 13, 19, 23. Amén. Ajá. Dice así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo
Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Okay. El punto que quiero hacer aquí, y ahorita ustedes van a comentar, es que ¿qué es realmente un discípulo? ¿Verdad? Y un discípulo es alguien que recibe la enseñanza completa. Y un discípulo ha recibido la palabra de Dios, ha entendido la palabra de Dios. Para que la entiendan, hay que preparar la tierra. O sea, el maestro no solamente imparte una clase, sino el maestro para que enseñe implica que el otro aprenda. ¿Se fijaron? Y no le dijo, Dios no le dijo a los discípulos hacer muchedumbres, hacer cristianos, hacer puros hermanos. Dijo, haced discípulos de todas las naciones. Entonces, un discípulo es a quien a que se les explica, por ejemplo, en el caso de Mateo 13, una parábola, la parábola del sembrador, ¿verdad? Al muchedumbre les predicó la parábola, pero a los discípulos les explicó la parábola para que entendieran, se dieron cuenta. O sea, labró la tierra para que, o sea, ¿quiénes son de los 4 diferentes tierras? ¿Quiénes son los discípulos? ¿Quiénes? Los que entendieron la palabra de Dios, la tierra buena, ¿verdad? Donde fue sembrada y se cuidó y se labró y funcionó y entendieron lo que se tenía que entender. Entonces, ¿verdad? Una persona puede aprender si se preocupa uno por explicarles, por hacerles entender. ¿Se acuerdan cuando el eunuco se encontró con Felipe? ¿Qué le dijo Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Es lo que le preguntó. Y una vez que él entendió, ¿qué hizo? Obedeció, ¿verdad? Obedeció. Entonces, el entendimiento es lo que es la enseñanza completa. Y debemos saber de que tienen que entender lo que leen. Entonces, esas dos cosas nos hacen darnos cuenta claramente del proceso de enseñanza completa. ¿Ok? Hasta ahí nomás voy a decir. Ahora ustedes comenten. Hermano Iván, hermano Henry, hermano Samuel. Felipe, es que entiende lo que lee. Y lo que dijo el eunuco es, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces tuvo que aprender cómo ser discípulos para poder ser discípulos. Cuando Cristo dice ir por todo el mundo y ser discípulos, ellos tuvieron que saber a la gente cómo ser. Si mecánico, tengo que enseñarle para entonces que él pueda enseñarle a aprender cómo ser mecánico y él pueda ir y hacer mecánicos también. Tenemos que aprender. Todo el mundo tiene la responsabilidad de aprender. La cosa es si queremos aprender, si queremos saber quién tiene la autoridad. ¿La tiene Cristo, la tiene Dios o la tengo yo? Vamos a hacer lo que yo digo o lo que dice Cristo. Hermano. Adelante, muy bien. ¿Qué más? Hermano, en Colosenses dice Pablo que pasemos orando constantemente para que Dios abra puertas. O sea, al final es Dios que nos pone los contactos, las formas que vamos a ir a hablar. Ya la selección, qué tipo de semilla. La verdad que siempre hay que orar porque encontremos tierra buena. Personas que ese sería el éxito, ¿va? Pero siempre vamos a encontrar muchas personas que aquí con el hermano nosotros tuvimos
íbamos a ir a hablar con una persona y nos dijo que le estaba sacando pollo. Yo le digo al hermano, Dios no nos pone ahí todavía, Dios no, pero hay que insistir. Lo que pasa, hermano, es que a veces nosotros como cristianos a veces no continuamos, pues. A veces no, ¿a qué no quiere? Pensamos que una persona, pero debemos de ver que con tal persona siempre nos abra la puerta, tenemos que nosotros estar dispuestos. Porque a veces puede ser que nosotros también no andemos bien, no seamos buenas tierras, sino que le echamos culpa porque la gente siempre nos va a poner algún pero lo importante yo siento acá, de que pase lo que pase, no se cierra la puerta, siempre hay que continuar, o sea, porque quien hace ese trabajo, al final, nosotros solo llevar la palabra, sembrarla, quien hace el cultivo, ese crecimiento de Dios. Amén. Bueno, sí es cierto que el crecimiento lo va a dar Dios, eso ni duda hay, ¿verdad? Y el crecimiento espiritual lo da Dios, pero lo que espera de nosotros es que nosotros hagamos que la gente entienda, ¿verdad? Porque anunciar una cosa no quiere decir que la gente lo entienda, ¿verdad? Pues, hablaban parábolas a la muchedumbre, ¿verdad? Y luego le explicaba a sus discípulos lo que significaban las palabras, lo que significaba lo que se le estaba diciendo. Estaba haciendo entender, ¿verdad? Haciendo entender a sus discípulos lo que él estaba haciendo. Si una persona no entiende, podrá obedecer. Si no entiende, no puede obedecer. Necesita entender a fuerza, a como dé lugar. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Quién más quiere? Bueno, yo quisiera participar. Cuando mi mamá era de un corazón muy duro. Mi mamá no había pasado por muchas situaciones y ella realmente pues era una mujer que totalmente apartada de Dios, ni era católica ni nada. Inclusive ya más de 14 años mi hermana invitándola a que escuchara la palabra, ella tampoco hacía caso. Yo sabía que esa era mamá, pues yo sabía que sembrar el evangelio en el corazón de mi mamá de buenas primeras no me iba a resultar, porque yo vi que nunca vi en ella ningún, y así nos enseñó. Y también, y luego vi el gran interés que le ponía mi hermana para hablarle de las cosas de Dios y tampoco abonar el terreno en el corazón de mamá. Y siempre aprovechaba la oportunidad de que nos tomábamos un café en la mañana, como mamá se paraba muy temprano, 5 de la mañana, siempre ya estaba haciendo el café, yo me paraba, tomábamos el café juntas porque yo tenía que irme a trabajar y yo aprovechaba ese momento del café para ir sembrando, para ir dándole. Y así fue que poco a poco, fue hasta que llegó el día en que ella misma decidió, decidió ella misma, dijo, te voy a acompañar a un culto de la iglesia, el domingo que viene te acompaño. Y ese domingo fue cuando predicaron, que les hablé ya de la mujer encorvada, y ella se sintió identificada con esa mujer y dijo, yo quiero obedecer el evangelio porque el pecado me tiene encorvada. Mi mamá de por sí, la edad la hizo que fuera un poquito encorvada, pues la edad ya también estaba viejita. Y ella se sintió, porque físicamente ella se veía así y espiritualmente se sintió identificada y decidió obedecer el evangelio. Pero fue un trabajo bastante de días y días en el momento de tomarnos el café hasta que ella misma decidió. Entonces muchas veces no nos vamos a encontrar con un terreno ya
óptimo para sembrar y que la siembra sea buena, sino nos vamos a encontrar un terreno pedregoso y tal vez pues nos toca quitar las piedras, nos toca quitar las espinas, nos toca abonar y lograr pues preparar el terreno para que efectivamente pues sea bueno. Gracias. Okay. Gracias. Hermano Miranda, Le escucho. escucha. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 en adelante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia honesta, sino con ánimo pronto. A veces cometemos el error que viene el hermano, recibe la palabra, es bautizado en la iglesia, lo bautizamos, pero no le damos el seguimiento, ¿verdad? Toda persona que es bautizada tenemos que darle un seguimiento, o sea, seguir estudiando con él la palabra para que él pueda ser edificado, para que él alcance un maduramiento en la palabra. ¿Sí me entienden ahí? ¿Por qué? Porque si no hacemos seguimiento, acuérdense que estas personas son personas nuevas. Entonces es ahí donde se cumple la palabra, ¿verdad? Viene el enemigo y arranca en lo poquito la fe que este hombre o esta mujer tenía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ministro, el hermano, no hizo este seguimiento con estas personas, por estas personas nuevas. Como predicador tenemos que conocer la grey, tenemos que conocer qué tipo de congregación tenemos, ¿verdad? Y dividirnos, enfocarnos en poder darle alimento, ¿verdad? A toda esta persona débil en la fe todavía, para que ellos puedan alcanzar un experimento, un avance espiritual. Solamente, hermano. Amén. Amén. Ok, ¿qué clase de material se le debe de dar? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué clase de material? Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué material? Obviamente la palabra de Dios, pero podemos empezar con un cristiano, un candidato a ser cristiano. Podemos empezar en Levíticos o en Apocalipsis. ¿Será bueno empezar por ahí? No, ¿Por dónde hay que empezar? Juan, Hechos. Con los evangelios. Con la leche. Ok, ¿qué dice 1 Corintios 3, del 2 y 3? Y Hebreos 5, del 11 y 12. Lean eso primero, por favor, y ya después seguimos hablando. Buenas noches, hermanitos. Leo Corintios, hermanito. Ándele. La palabra nos dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún no sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Usted no necesita ser uno brujo para darse cuenta de que si alguien entiende, no entiende, ¿verdad? Amén. No sé si Henry piensa que sí se tiene que ser brujo. No, no tanto. No tanto, ¿verdad? Ok. Pero si Cristo dice, para empezar, dice, toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra. Vayan y hagan discípulos. Entonces dice, después que lo hacen discípulos, después que lo bautizan, enséñale que obedezca todo que yo ha pedido. Entonces, es una forma que lo hacemos discípulos, lo hacemos cristianos, y después seguimos enseñándole y enseñándole. No lo dejamos tirado a un lado, lo ayudamos para que aprenda. Eso. Okay. Muy bien. ¿Quién lee Hebreos 5 del 11 al 12? Hebreos 5. Lo tengo.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ok, aquí está otra vez. El problema, hay algunos que llevan mucho tiempo, pero ¿qué problema tienen? Que no prestan atención, ¿no? Por eso hay que hacer preguntas, por eso tiene que ser, enseñar implica que el otro aprenda. Si, yo no sé si tú aprendiste, a no ser que te hagas comentarios. Ahí es donde me doy cuenta si estamos aprendiendo o no, ¿verdad? Entonces, tener cuidado de con quién estamos hablando para ver qué clase de material le damos a la gente en cada ocasión. Sí, por eso el hermano mencionó Juan, el otro hermano mencionó Hechos, otro hermano empezó en los Evangelios, así es. Por ahí es donde hay que empezar, ¿verdad? Ok. Hay un refrán que ¿Algún otro comentario sobre los materiales? Sí, hermano. Hay un refrán que dice que no hay más sordo que el que se quiera hacer, o más ciego que el que se quiera hacer. Entonces tenemos que nosotros desear a oír, desear a ver, desear aprender, para que entonces nada lo estorbe. Hermano, Sí. yo pienso de que una de las, en cuanto al material, bueno, por lo menos en mi caso, yo siempre he tratado de lo que voy a explicar, lo tengo que dominar un poquito arriba del 100, porque eso le ayuda a uno, porque hay varias cosas que debe de ir implementando. Por ejemplo, la forma como uno va a enfocar el tema, las palabras que va a utilizar, el nivel de la otra persona, no puede utilizar un mismo nivel. Siempre uno pues analiza el contacto y entonces hay momentos que en la mente debe de como hacer los cambios necesarios de acuerdo a la persona. Y como nos recomienda Pablo, no fui con palabras sabiduría humana, sino con sencillez de palabras, porque esa a veces es lo que da resultado, lo que sea el Espíritu Santo que hable por medio de nosotros. Y eso es muy recomendable cuando vamos a hablar con una persona, porque nos ayuda, porque ya no somos nosotros el que estamos hablando, sino que no es nuestra propia aprendizaje, sino que es lo que Dios hable. Al final, nosotros realmente yo siento que debemos de ser solo instrumentos que tengo la palabra de Dios y la traslado a otra persona de esa forma. Entonces, eso ayuda mucho para que sea Dios que está haciendo, está hablando con una persona, porque a veces, hermano, se da mucho el caso de que muchas personas les gusta que los alaben por la forma bonita de hablar y en esta cuestión exactamente cuando una persona empieza, pues vienen de los grupos pentecostales, ellos siempre les han metido en la cabeza que debe haber una persona, ya sea el apóstol, que está arriba, el profeta, tienen una persona, entonces tienen, por ejemplo, el cura, siempre va a haber algo. Entonces nosotros es importante ir quitando esa forma de pensar, y esto va a depender desde el inicio. Algo que utilizo, por ejemplo, ahí en Mateo 28, donde dice, me he dado toda autoridad. Yo les pregunto, el hecho que yo le estoy enseñando a usted, ¿tengo alguna autoridad sobre ustedes? Entonces, claro, ellos en su forma de pensar, de entrenamiento, me dicen que sí. Entonces yo les explico, mire, la autoridad toda es de Cristo, tanto acá como en el cielo, porque es una de las tareas y parte de la enseñanza, no es ir quitando los esquemas o paradigmas que la gente tiene en su mente, porque así han
sido enseñado. Que Dios le bendiga, hermano. Muy bueno, hermano, muy buen comentario. Hermano Sergio, hermano Víctor Armando, que está por ahí también con nosotros. Oh, sí. Ahí Sí. llegó. Hola, Víctor Armando. Tranquilízate. Dios le bendiga, queridos hermanos. Que la paz y el amor de Dios siempre abunde en vuestros corazones, queridos hermanitos. Qué alegría de estar juntos, reunidos nuevamente. Disculpen la tardanza. Bueno, hermano, acerca de este punto tan importante y tan esencial para nosotros los que estamos en el camino del Señor, ¿cómo enseñar? Qué buena pregunta. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo aprendo? Otra buena pregunta. Entonces, vemos que el mundo tiene ceguera espiritual. Las personas que no conocen a Dios están con la ignorancia espiritual. ¿Por qué? Porque no tienen la relación íntima con Dios. No saben, ellos no saben el camino del temor de Dios. No saben el amor de Dios. Es por eso que aquí el apóstol Pablo está siendo aquí inspirado por el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, cuando dice a la iglesia que estaban en Roma y les dice a los hermanos también en Romanos capítulo 10, versículo 3. Ahí vamos a ver, hermanos míos, la palabra del Señor que nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, Pablo está dando una enseñanza aquí a los cristianos, a los hermanos que hemos creído en el Señor, que todavía no se estaban sujetando a la justicia, a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando un hermano tiene ya una comunión íntima con nuestro Padre, Dios te utiliza, hermano. Dios sabe tu corazón. Va a poner las palabras adecuadas para que tú puedas dirigir una asamblea, una prédica, una actividad. Dios va a hablar por ti. Es por eso que es bueno es conocer a Dios. Conocer a Dios significa tener una estrecha relación común con Dios, para que podamos nosotros ser instrumentos inspirados, hablando con denuedo, con poder del Espíritu Santo. Y así vamos a impactar, vamos a llevar una buena enseñanza, una buena prédica, pero a veces también los hermanos que también estaban en Éfeso, también ellos estaban con esta ceguera espiritual, esta ignorancia espiritual, cuando lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A veces nosotros, hermanos, estamos endureciendo nuestro corazón por los afanes de la vida, a veces por lo que nos ofrece el mundo y por tantas cosas que nosotros pasamos a veces, hermano, aquí en la vida. Por eso que nuestro sentir debe ser como el apóstol Pablo dijo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y tenemos que reconocer que nosotros aquí estamos por un corto tiempo de vida, ¿no, hermano? Por eso que debemos siempre estar nosotros con ese deseo, esa pasión, hermano, esa pasión que el mundo no conoce porque no ha visto a Dios. Nosotros lo hemos visto, hermano, lo hemos conocido. Nosotros sabemos que tenemos recompensa, vida eterna, esperanza, tenemos una morada celestial, tenemos, hermano, nosotros una herencia en los cielos. Por eso que debemos siempre pedir a Dios, primeramente, que Él siempre nos guíe con su Espíritu Santo. Y así poder nosotros explicar con amor, con ternura a la familia, a los niños, a los hermanos. Hay hermanos como apóstol Pablo sufría, hermanos todavía rebeldes, hermanos difíciles de soportar, pero ahí trabaja el Espíritu de Dios en nuestras vidas para capacitarnos, para darnos el entendimiento, para poder comprender
para poder saber que nosotros somos la luz, somos instrumentos de nuestro Padre Celestial que nos ha escogido para que nosotros llevemos siempre su palabra, su consejo divino. Por eso que aquí, hermano, vemos tanto como en la iglesia y como en las personas que no conocen a Dios, vemos aquí, hermano, una inmadurez, una ceguera espiritual. Por eso que usted y yo tenemos el privilegio, hermano, cuando abrimos la Biblia, hablamos de Dios, hablamos la verdad del Señor. Y eso es lo que a nosotros nos hace sentir un gozo, una alegría. Porque aunque usted no convierta a nadie, pero usted está predicando la palabra, está sembrando, hermano, la palabra de Dios. Y eso es muy maravilloso. Eso nos hace sentir muy felices. Que el crecimiento y el fruto, el que va a hacer germinar esa semilla preciosa que usted ha repartido en cada corazón, Dios va a dar el crecimiento. Así que no tengamos nosotros ni una decepción, ni una frustración, ni una intimidad, sino que confiemos en Dios, que Dios siempre nos va a dar el buen camino para poder nosotros siempre llevar su palabra conforme a la voluntad y a la justicia de nuestro Padre Celestial, que es muy bueno todos los días, que nos da siempre sus bendiciones. Bueno, hermano, muchas gracias, que Dios le bendiga, hermanos. Amén. La palabra de Dios no volverá a mí vacía, dice, ¿verdad? Amén. Isaías 55. No nos olvidemos de eso. Sí va a volver, hermano. Siempre da resultados. Siempre, siempre, siempre. No sabe uno, pero Dios sabe exactamente qué es lo que quiere hacer. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, pregunta? De hermano Nelly, hermano Sergio, Carlita. Sí, yo quería, hermana Nelly. Siga, hermanito. Luego. Aquí yo quería agregar algo, porque nosotros, bueno, tanto los que predican, o sea, los que enseñan, como a los que somos enseñados, siempre debemos tener ese corazón deseoso de hacer lo que estamos haciendo. Si estamos en la posición del que quiere aprender, debemos comenzar con ese deseo, como los bebés desean esa leche. Y por el otro lado, los que enseñan, así como el deseo y el amor que tiene una madre por enseñar por alimentar a sus bebés, siempre tiene que estar esa disposición de ambas partes. No puede ser solamente una sola parte. No podemos ver en el caso hipotético a una mamá tratando de amamantar a un bebé que no quiere ser amamantado, o viceversa. Nosotros siempre nos tiene que mover ese amor tanto de querer aprender como de querer alimentar. Ese era mi comentario, hermano. Bien, Sergio, gracias. Hermana Nelly. No, pues ya me dio diciendo el hermanito. Bueno, en sí, todo lo que me acoto a lo que dice el hermanito Sergio, yo pienso que para poder llegar a una persona debemos empezar con saber llegar con las palabras correctas, como dice aquí, con leche y no con vianda, para poder llegar a la persona que lo necesita. Porque aquí en el versículo 12 dice, no sea que si nosotros ya después de mucho tiempo siendo maestros, necesitemos nosotros de que nos vuelvan a enseñar. Entonces, si vamos a enseñar, pues tenemos que encontrar lo adecuado para llegar a la persona que no sabe nada y no confundirla más de lo que ya está. Entonces, tenemos que saber llegar con las cosas al corazón, como dice el hermanito Sergio, muchas veces no quieren ser, porque eso nos ha pasado. Bueno, a mí me pasó antes de ser cristiano, pero cuando se escoge el alimento necesario, las palabras correctas, se toca el corazón de las personas y pues ahí ya el Señor pone las palabras que necesita escuchar la persona, y esperando que así cada día Él nos guíe y podamos llegar a muchas personas. Es mi comentario, hermano. Muy bueno. Tratando de reunir todas estas cosas, la enseñanza completa, cuando uno quiere saber qué es lo que tengo que enseñar, qué material debo de buscar,
Es realmente muy sencillo. Si vamos primero de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11, dice, muy sencillamente, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios, ¿verdad? Al que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da, para que Dios sea glorificado mediante Jesucristo en todo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, dos cosas. Uno, quédate en la palabra. Dos, no trates de enseñar lo que no entiendes, ¿no? Limítate a lo que, si no sabes qué enseñar, ¿qué parte de la palabra entiendes? ¿Entiendes Juan capítulo 1? Bueno, explica Juan capítulo 1. ¿No entiendes Gálatas capítulo 4? No te metas en Gálatas capítulo 4. Si no lo entiendes, no te metas en él, ¿verdad? Explica lo que entiendes y deja que la palabra de Dios hable. ¿Sí? ¿Está claro? Si no hay otro comentario con relación a esto, vamos a la siguiente. La actividad que practica tanto el que enseña como el que va a enseñar, pues hay que reunirse. Hebreos 10:25, no dejar de congregarse. Y 2 Timoteo 4, estar siempre listos, ¿verdad? Imagínate si alguien te llama por teléfono y te dice, oiga, hermano Henry, quiero estudiar la palabra de Dios hoy, ahorita a las 8 de la noche. Y Henry le dice, ¿qué no ve que estoy ocupado? Tengo que ver este programa de televisión que no me lo quiero perder, ¿verdad? Entonces, no hay disposición, ¿verdad? Y al revés, ¿verdad? Si uno quiere estudiar con alguien y le pregunta a ver si quiere, si no está interesado, ¿cuándo quieres estudiar la palabra? Y te dice, bueno, el año que entra, está bien, ¿verdad? O dentro de 3 meses háblame a ver si puedo, o que no ves que estoy ocupado. O sea, el deseo para que exista el aprendizaje, para que exista la enseñanza, tiene que haber el deseo de hacerlo. Y es el trabajo tanto del maestro como del estudiante de meterse en el sentido del deseo de hacer las cosas, ¿cierto? ¿Quieren comentar sobre eso, por favor? Antes de seguir adelante. Hermano, Sí, hermano. ahí habla, ahí el texto bíblico habla de tener paciencia. Es una de las cuestiones que uno no debe desesperarse cuando está frente a una persona. Más o menos se tiene paciencia en el sentido de hay los grados de entendimiento. Hay personas que uno tiene que volver a repetir lo mismo, releerle los textos, porque a veces no es importante ir a pasar 100 textos. Ya me escuchó, ya estuvo. Lo importante es que de ahí quede la palabra realmente hacer, que esa palabra quede sembrada ahí, o sea, para sembrar. Si lo llevamos allá en el campo, no es una cosa que usted va a dejar las plantas o las semillas en el suelo, lo hizo mal hecho. Entonces, en esa parte se debe utilizar mucho ese, porque hasta habla también de corrige, reprende, anima a la gente, paciencia y buena enseñanza. O sea que ahí donde yo le decía que la buena enseñanza es aquel dominio que tiene uno. Que bueno, llega un momento que uno, hay muchos textos que se lo sabe de memoria, pero uno le pone a leer la gente para que vaya a agarre contacto con la palabra. Y cuando ellos están leyendo en otro texto, uno les dice, no está malo. O sea, prácticamente ahí se tiene que desarrollar mucho esa parte personal de uno, parte del fruto del espíritu, de no ser desesperado, hermano, porque eso es lo que la gente va a notar, que uno es desesperado, no que como paciente, aunque ande desesperado una persona, nosotros vamos a ser pacientes, los vamos a adaptar pues a la situación que nos encontramos. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Henry, Samuel,
Víctor. Si no, le seguimos al siguiente paso. Vamos a ver cuáles son los resultados espirituales. Aunque ya lo hemos estudiado en el estudio de los Romanos, vamos a hacer un resumen rápido de Romanos capítulo 12, del 1 al 21. Vamos a leerlo primero, para ir analizando. No así leo, rápido. hermano. ¿Cuál es el resultado espiritual? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo sabemos Romanos que capítulo estamos bien? 12. Del 1 y el 2, por favor. Ajá, el 1 y el 2. Ya va, que lo tengo aquí pegado. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Pues, resumiendo rápido, vemos ahí que, ¿verdad? Una persona que ha crecido espiritualmente presenta un cuerpo, su cuerpo como vivo y santo y sacrificio agradable a Dios, ¿verdad? Eso es lo que presenta, es como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una persona, ¿verdad?, espiritual no se conforma a este mundo, no está buscando quedar bien con el mundo, ¿verdad? Una persona espiritual tiene otra clase de entendimiento completamente. No tiene un entendimiento carnal, material, sino un entendimiento de las cosas espirituales. Tiene su mirada en la vida eterna, tiene su mirada en Dios, en Jesucristo, en agradarle a Él, ¿verdad? Y una persona está buscando y está aprendiendo qué es la voluntad de Dios para agradarle, ¿verdad? O sea, esos son los puntos principales. A ver, entonces ahí ya espero sus comentarios. Hasta ahí nomás llego yo. Bueno, hermano, me gustaría comentar, yo vengo de la iglesia, yo vengo de una hermosa congregación como es la Iglesia de Cristo en Barinas, y aún cuando son muy jóvenes nuestros líderes, son muchachos muy entregados a Dios, con un gran testimonio de vida, ¿verdad? Y para la gran mayoría menores que nosotros, pues, porque habemos un gran grupo allá en esa congregación que éramos menores. Y la iglesia estaba muy conocida, de hecho, una congregación antes de la pandemia, la más grande de Latinoamérica. La congregación era muy conocida por ser una congregación netamente evangelística, muy evangelística. Cualquiera te predicaba el evangelio. Y sobre todo los jóvenes tenían una habilidad inmensa para predicar el evangelio. Y luego llegó un momento en que los líderes dijeron, ya hemos trabajado bastante en el hacer de la iglesia, hemos apoyado muchísimas congregaciones con el evangelismo, pero ahora nos toca trabajar en el ser. Ahora nos vamos a dedicar a discipularnos, ¿verdad? Entonces, ahí se presentaron hermanos que decidieron apoyar para discipular ahora, para trabajar en el ser de cada uno de nosotros, para no solamente ser esos buenos evangelistas, sino para también ser esos verdaderos cristianos con viviendo una nueva vida en Cristo, en formar esa conciencia apegada a la palabra de Dios. Y recuerdo que fue de ahí en adelante, es decir, fue mucho lo que mucho lo que yo aprendí, mucho lo que tuve que cambiar, mucho lo que empecé a cambiar en mi vida, que traía aún cuando andaba en mi apoyo evangelístico, cuando se dedicó la iglesia ya a trabajar en el ser del pueblo santo. Yo particularmente puedo hablar por mí. Mi cristianismo
cambió totalmente porque me dediqué, fue a mí, a hacer, a renovar, a cambiar, a transformar aquello que todavía estaba que estorbaba un crecimiento. Desde esa época para acá fue donde entendí muchas cosas y puedo decir que empezó mi crecimiento espiritual y porque me dediqué a estar pendiente de ir quitando lo que no me permitía avanzar. Por eso considero que las congregaciones tienen que tener ese tipo de trabajo, tanto el evangelístico, el hacer de la iglesia, como en el ser de la iglesia y dedicarnos un poco a trabajar en el corazón de los hermanos. La voluntad es de cada quien, pero el ánimo tiene que haberlo en la iglesia. Gracias. Okay. Bueno, Henry. Romanos 12, 1, 2. Hermano, sí me gustaría hacer un comentario ahí, sobre todo Romanos 12, 2. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En cuanto al tema de renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Es importante lo que hacemos a través de las redes sociales, las reuniones que nosotros tenemos en estas salas de Zoom, los días lunes, los días viernes, que nos ayuda a ese crecimiento, a ese entendimiento. Retomando como el comentario de la hermana Alice efectivamente pues sí viene de la congregación de la Iglesia de Cristo. Yo vengo pues de denominacional, me reunía con los pentecostales, pero realmente el estudio se basaba era en lo que la máxima autoridad de esta congregación, de esa denominación pues dijera, ¿no? Poco el tema de la revelación, poco el tema de abrir el entendimiento, de abrir el conocimiento. Pero cuando empezamos a estudiar aquí la palabra con el hermano Henry, a entender un poco más, a realmente profundizar qué es lo que quiere decir, se nos abre el entendimiento y es ahí donde más enfatizamos, donde más profundizamos y donde seguimos conociendo la palabra para así mismo transmitirla. Y sobre todo importante que ese legado continúe, que a eso es a lo que nos trajo nuestro Señor, a continuar con ese legado de seguir difundiendo la palabra y seguir llevando el evangelio. Amén. Okay. Henry, Nico, Víctor. Sí, aquí. Iván, el hermano que está ahí con Iván. En el versículo 1 dice que, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Cada vez que va a pedirlo algo a nosotros, es porque tenemos que fijarlo en Dios primero. En Efesios 5, versículo 1, dice que sean imitadores de Dios como hijos amados. Entonces tenemos un respaldo para nuestra vida, que es hacer como Dios, a ser piadoso, a tener esa actitud que yo quiero a servirle a Dios. Entonces dice que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces cuando yo voy a una iglesia, a una denominación, visitando y me pongo a ver lo que están ofreciéndole a Dios y veo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que presentar vuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Eso es nuestro culto racional. No es gritando, rebuscándome en el piso. Es haciendo yo lo que yo puedo hacer para ser justo con Dios, para ser racional con Dios, para poder creer en el amor
que Dios tiene para mí. Entonces dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tengo que yo ver con mis ojos lo que está haciendo Dios en mi vida. Cuando yo veo lo que está haciendo Dios en mi vida, me es fácil a yo cambiar, me es fácil a dejar las cosas viejas atrás. Yo creía cuando era joven en Cristo que iba a tener problemas orando o pensando, pero la cosa es que cuando yo vi lo que Cristo ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho por mí, me es fácil entonces a obedecer a Dios, a saber que soy digno porque Él ha hecho tan gran obra en mi vida. Y cuando yo veo la obra que Él ha hecho en mi vida, entonces me es fácil a yo responder de una manera positiva con Él. Hermano, tenemos que ver que tenemos que cambiar. Dice, ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mi responsabilidad es a estar bien con Dios, a tratar de cambiar yo por dentro todas las cosas que Dios quiere que yo cambie. Cuando yo cambio, entonces como la electricidad que viene de afuera, la electricidad en los cables son como 2000 voltajes. Y yo lo que tengo que hacer es dejar eso, cambiar esa electricidad por 220 o 120, 240 o 120. O si no, voy a quemar la casa. Y cuando yo trato de hacer la voluntad de Dios con tantos voltajes, voy a quemarme yo mismo. Tengo que empezar en madurar, en arreglar las cosas que tengo en mi vida, para que entonces Dios pueda obrar en mi vida. Si no, estoy obrando por mi propia cuenta, que no es lo que Dios quiere. Él quiere que yo pueda ser transformados, que yo pueda comprobar cuál buena es su voluntad y perfecta es su voluntad. Entonces, con eso en mente, yo puedo cambiar mi manera de vivir, mi manera de ser. Bien. Amén. Hermano, Sí, hermano Iván. sí, yo pienso que en el primer versículo y en el segundo, es bien importante es notar que Dios nos quiere totalidad en nuestra personalidad, nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, tenemos que ir dejando que las cosas, el mal uso del cuerpo, nuestra lengua, no hablar palabras vacías, nuestro oído, no escuchar cosas que no vienen al caso, nuestros pensamientos, o sea, es una totalidad. Y especialmente en el 2 habla de no imitar las conductas de las personas, de la gente, del mundo. Esas son las cosas esas son las cosas que denotan la diferencia. Se nota si hay crecimiento, si hay fruto o no hay fruto. Pero no puede, son los detalles, a veces los más pequeños, y eso nos ayuda también en este proceso que tenemos de enseñar a las personas, porque una persona puede ser creíble o no creíble. Entonces ahí todos los cambios que nosotros tengamos, eso nos van a ayudar cuando nos presentemos a otra persona y se va a hacer más fácil incluso que el evangelio pueda quedarse en otra persona, porque y al final nos está diciendo eso, la totalidad de nuestra personalidad, nuestro cuerpo, nuestra mente, en un sacrificio agradable al Señor. Dios le bendiga. Excelente punto, hermano. Gracias. Habla. Sergio, Nelly y Víctor Armando. Ay, Nicolás también. Va Nicolás. Acordémonos. Espérate que alguien va a hablar. No, va a hablar, ok, va a hablar alguien.
reclamando. Ok. Vas, Nicolás, vas. Acordémonos, hermanos, ¿verdad? Que nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? Y este mandamiento que está aquí, este deber, ¿no? ¿Verdad? Dice deberes cristianos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenerlo al 100% en santidad. Es responsabilidad mía, ¿verdad? No del compañero, no. Yo tengo que ser santo ante los ojos de Dios. ¿Para qué? Para que, como dice abajo, para que Dios pueda, ¿verdad?, hacer la obra a través de mi vida. Amén. Tenemos que apartarnos completamente del mundo. Ya no somos, ¿verdad? Según de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Somos hijos de Dios y dice la palabra, ¿verdad?, que Dios es santo. Por lo mismo tanto, nosotros como hijos de Dios también tenemos que poseer esa santidad al 100%. Amén, hermano. Eso era. Amén, Nico, gracias. Amén. Sergio, Carlita, Nelly y Víctor. Preguntas o comentarios. Bueno, aquí vemos que la transformación del cristiano es totalmente. Entonces nosotros, la palabra de Dios mismo nos dice que cuando nosotros ya somos cristianos pasamos a ser luz. Por ende debemos de ser ejemplo para, en primer lugar, en la familia. Para que miren que nosotros sí nos hemos transformado. Nosotros hemos cambiado a ese viejo hombre y nos hemos transformado revistiéndonos de un nuevo hombre, como dice la palabra. Entonces, desde ahí empieza para poder nosotros llegar a las personas que lo necesitan, pues desde esa actitud, con el ejemplo y llegando con las palabras correctas. Es mi comentario. Amén. Gracias, hermanita Nelly. Víctor, Sergio, Carlita. ¿Nada? Bueno. Amén, hermano. Bueno, veo aquí, hermano, que es un tema muy bueno que estamos asimilando para seguir en el crecimiento de la gracia del Señor. Aquí, hermano, vemos en Romanos capítulo 12, veo del 1 para adelante, que vemos la entrega de la vida de un nuevo cristiano. Y vemos, hermano, que aquí tenemos, como dijo los hermanitos, renovar nuestra mente, transformarnos, purificar nuestra alma, practicar la santidad, hay que consagrarnos, hay que vivir ya una vida conforme a la gracia de Dios. Ya debemos apartarnos de la mundanalidad, de lo pecaminoso, de todo lo que no le agrada al Señor, porque ese es el deber cristiano. Un deber cristiano ahora ha sido llamado para que se perfeccione en la santidad de Dios. Y cuando obtenemos eso, hermano, entonces, como dijo 1 Corintios 12:7, el apóstol Pablo dijo bien claro a los hermanitos que estaban en Corinto, dice, pero a cada uno, mire, dicen, a cada uno que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para, ahí está la clave, para provecho. Entonces, cuando uno recibe esta gracia celestial, esa gracia divina, esta gracia que a nosotros nos llena del conocimiento, de la gracia del conocimiento de nuestro Padre Celestial, como dijo el apóstol Pedro, en 2 Pedro 3:18, tenemos que crecer en la gracia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. ¿Para qué? Para que podamos nosotros seguir madurando espiritualmente, hermanos, y así poder poner en práctica lo que nosotros tenemos en nuestra carrera. Cada uno tiene algo importante, un talento, un don que dar a su compañero, a su hermano, a su familia, o en la iglesia, en el ministerio. Por eso que
Nosotros aquí vemos, hermano, dijo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada. Mire cómo Pablo está diciendo, digo pues por la gracia que me es dada. Hemos recibido, hermano, una gracia del Señor, un perdón, el amor de Dios, la misericordia de Dios hemos recibido, hermano. Porque para siempre es su misericordia. A cada cual que está entre vosotros, se está dirigiendo a la iglesia y también a nosotros, hermanos. Hemos recibido ese regalo precioso, hermanos. Que además dice que no tenga más alto concepto de sí del que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estamos nosotros muy agradecidos con la gracia de Dios que ha llegado a nuestra vida, hermano, porque vemos a través de los años el cambio que hace en nuestra vida. Vemos cómo transforma nuestra lengua, cómo cambia nuestra mente. Ya no pensamos ya en hacer lo malo, sino ahora pensamos en cómo agradar a Dios todos los días que nos da la vida, cómo servirle. Por eso que el apóstol Pablo dijo a los Corintios que cuando uno recibe la manifestación del Espíritu Santo, va a recibir para provecho, para seguir avanzando, madurando espiritualmente, para darnos cuenta de lo que nosotros a veces fallamos, porque somos seres humanos, hermanos, no nos podemos engañar, fallamos de muchas cosas. Y eso es, el Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas, va a siempre a darnos forma, nuestro alfarero, siempre va a desechar todo lo que no le agrada. Por eso que el deber cristiano es que debe asistir a la iglesia para que siga aprendiendo de la gracia del conocimiento de la palabra de Dios. Y así va a ser un cristiano, una cristiana para provecho, para la gloria de Dios. Eso, queridos hermanos, quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Víctor Armando. Absolutamente. Todo es verdad ahí. Hermano Sergio o la Carlita, ¿tienen algo que decir? ¿Porra es el asiento? Ajá. Si no, vamos a ir terminando. Ya el hermano Víctor ya nos dio el versículo 3, ¿verdad? No tiene más alto el concepto de sí, piensa con cordura, pone en práctica el servicio cristiano, lo hizo muy claro. Hermano, ahí sobre el 3, quería comentar un poquito. Ok, vamos a lea por favor de una vez el 3 al 8. Sí. Basados en el privilegio y la autoridad que Dios nos ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor que lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que les ha dado. 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas... 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, cada parte tiene una función específica. 5. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. 6. Dice la palabra: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con la fe que te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Ok. Ahora sí, haga su comentario, hermano. Sí, es que ahí quería comentar, hermano, que especialmente en el artículo 3, hermano, la importancia que tiene de aceptar los límites que uno tiene
y servir a Dios con lo que tiene, con lo que posee, porque a veces no, aquí hay un ejemplo, aquella persona que todo lo quiere hacer en la iglesia porque cree que él solo puede, hay muchas cosas que se dejan de hacer y además hay muchas cosas que se hacen mal. Entonces nosotros, por eso en la iglesia trabajan en equipo. El hermano tiene este don, está fortalecido y así. Entonces, entre varios, al fin el cuerpo funciona mejor. Y esa es la forma que Dios nos deja en estos versículos. Dios le bendiga, hermano. Ok. Seguimos, hermano. Henry. Samuel. Aquí no está hablándole a los cubanos, solamente a ustedes. Eso de no pensar uno más alto que lo que debe de pensar. Aquí está lloviendo bien recio, hermano, y está cayendo truenos. Y el hermano Nicolás tiene que irse porque él vive lejos y no quiero que le agarre el mal tiempo manejando. Entonces, si quieren, mejor terminamos de una vez, porque ya nos hemos pasado de tiempo. Y retomamos aquí este versículos 3 al 8 a partir del lunes que entra, si les parece bien. Perfecto. ¿Lo hacemos de esa manera? Bien escrito. Amén. Okay. Amén, hermano. Sí, porque sí, yo sé que hay tormenta. Aquí también está lloviendo, hermano. Sí, porque esto está Yo no mucho. tengo que ir a ningún lado, yo aquí me quedo, aquí estoy en casa. Nicolás tiene que No manejar. tengo ningún lado que tengo que ir. Pero vamos a pedirle al hermano Nico que nos haga el favor de despedirnos en la oración final. Amén. Por favor, hermano Nico. Vamos a orar, hermano, gracias por el estudio, gracias a todos por las participaciones. Incline su rostro, vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por ese infinito amor, Padre, esa misericordia que usted ha tenido para cada uno de nosotros, Señor. Padre, en perdonar nuestra vida antigua que llevábamos, Padre, y ahora somos útiles en sus manos, Señor. Padre, doy gracias por cada hermano que estuvo en este estudio, esperando, Padre, que su sabiduría, Señor, aumente en nuestras vidas, Padre, para poder alcanzar las almas, Señor, para que sean salvas. Padre, ayúdanos a todos a seguir adelante, Padre, que oremos los unos por los otros, Señor. Padre, cada punto que hemos tocado, Señor, usted es el que se merece honra y gloria, Padre, y gracias, Padre amado, porque aprendemos cada día, Señor. Aquí el jefe es usted, Padre. Nosotros, Señor, simplemente, Padre, somos esos aprendices que necesitamos de usted. Yo necesito de usted, Padre. Todos necesitamos de usted, Señor. Y gracias porque siempre nos revela su palabra para poder explicarla a todo aquel que la necesita. Padre amado, vamos a ir a casa, Señor. Que sea su misericordia siempre guardándonos, Padre, de cualquier obstáculo en el camino. Pido por todo aquel, Padre, que esté enfermo, los santos de la iglesia, Padre, que estén enfermos, Señor, derrame usted sanidad sobre ellos, Padre, y extienda misericordia para todo aquel que todavía, Padre, está en tinieblas, Señor, que llegue la luz del Evangelio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. 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 Maneje con mucho cuidado, hermano aquí, Nicolás. Ven, hermano. Gracias, gracias. Saludos.